Hola, bienvenidos todos a mi canal YouTube. Soy el doctor Ángel Granado de la Universidad de Oriente del Núcleo Bolívar de Venezuela. Hoy les voy a hablar de la leishmaniasis visceral, una parasitosis muy prevalente en las zonas tropicales, fundamentalmente en India, donde se conoce como Kala-Azar o fiebre negra. La leishmaniasis es causada por un protozoario parásito del género Leishmania que cuenta con más de 20 especies diferentes. Se conocen más de 90 especies de flebótomos transmisores de la leishmania. Se transmite a los humanos por la picadura del flebótomo hembra infectado. La OMS estima que cada año se producen 2 millones de nuevos casos en todo el mundo, 1,5 millones de casos de leishmaniasis cutánea o mucocutánea y 500,000 casos de leishmaniasis visceral. La prevalencia estimada en todo el mundo es de 12 millones de personas infectadas. Más del 95% de los casos es mortal si no se trata y es endémica fundamentalmente en el subcontinente indio y África Oriental. En 2015, más del 90% de los nuevos casos notificados en la OMS se produjeron en 7 países, fundamentalmente Brasil, Etiopía, India, Kenia, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Esta infección tiene como factores de riesgo la enfermedad que afecta a las personas con pobreza y está asociado entonces a la mala nutrición, al desplazamiento de población, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema inmunitario y de falta de recursos. Se vincula a cambios ambientales como la deforestación, la construcción de presas y los sistemas de riego y urbanización, y está altamente incidida por el calentamiento global del planeta por el efecto invernadero. Los dos médicos ingleses, William Leishman y Charles Donovan, son los que se le atribuye la descripción de esta parásitos. Los dos médicos ingleses, William Leishman y Charles Donovan, coroneles del ejército de ocupación india por Inglaterra, describieron en 1903 las formas de leishmania visceral en soldados que habían muerto en la India. Sin embargo, Borowski 4 años antes había descrito ya el parásito en Leishmania tegumentaria. Sin embargo, se le atribuye a estos dos médicos ingleses la descripción. Debe su nombre entonces Leishmania al oficial del ejército británico que la describe en 1901. Antes de Leishmania, la enfermedad era conocida como Kala-Azar en la India, fiebre negra. Su apellido dio el nombre de la enfermedad y también al género que origina la leishmania. Lo dio Ross, lo denominó Leishmania donovani. El médico británico también destacado en la India, Charles Donovan, había publicado resultados similares, por lo que el protozoario se llamó con el nombre de los dos, Donovani, pero al ser Leishman el que dio el nombre al género y Donovan a la especie, prevaleció la denominación Leishmania. En Venezuela, Martínez y Pons publicaron el primer caso de leishmaniasis visceral en las Américas proveniente de las Mercedes del Llano, en el estado Guárico, en 1941. Pertenece al reino Protozoa del orden Kinetoplástida y la familia Trypanosomatidae. Hay formas parasitarias de plantas llamadas fitomonas, parásitos de vertebrados llamados trypanosomas y leishmania y endotripano, y parásitos de invertebrados que se conocen con el nombre de leptomona, cryptidia, blastocryptidia y herpetomona. En relación al género,
leishmania es un protozoo intracelular, tiene dos subgéneros, Viagnia y Leishmania. El subgénero Viagnia crece en el intestino posterior del flebótomo antes de migrar hacia el intestino medio y a la parte anterior peripilaria, se le denomina, y son endémicos en Centroamérica y Suramérica. Ese complejo incluye Leishmania brasiliense, guyanense, panamense, brasiliense, peruviana y colombiense. Y el subgénero Leishmania crece en el intestino medio y anterior, suprapilaria. Se detectan en todo el mundo los complejos de Leishmania, el Donovan infantum chagassi, y de la Leishmania trópica mayor, etiópica y trópica, y en la mexicana, Leishmania mexicana, venezuelense y amazonense. El vector que transmite la enfermedad es de la familia Psychodidae, género Luxomia en América y flebótomos en el Viejo Mundo. Se conocen más de 90 especies de flebótomos transmisores de la leishmania y son insectos holometábolos, sufren transformación en todo el ciclo, desde huevo hasta imago, que es el vector adulto, tamaño reducido de 2 a 3 milímetros, revestido de una cubierta de cerda, aspecto peludo. Las hembras de la subfamilia Flebotomidae son hematófagos, predominan en regiones tropicales y subtropicales y condición terrestre y arbórea. Habitan en sitios oscuros, húmedos y protegidos del viento. Su vuelo es corto, en pequeños saltos. Son activos en la noche, durante el crepúsculo y en días oscuros. Allí tienen las imágenes de la Flebotomus papatasi y de la Luxomia longipalpi del Nuevo Mundo. La leishmaniasis en América tiene varios factores que determinan la enfermedad: parásitos, el hospedero, los vectores y los reservorios, y diversos factores que influyen, como ambientales, humanos, sociales, desplazamiento biológico, etc. El mecanismo o ciclo de transmisión: el insecto hembra toma sangre, inyecta promatigotes metacíclicos en la piel. Es la forma que invade al ser humano. Los promatigotas son fagocitados por los macrófagos y se transforman en amastigotas. Allí se multiplican y los amatigotas en estas células finalmente rompen las células y se disemina a través de la sangre. El insecto, al tomar sangre, ingiere fagocitos infectados con amastigota y una vez que están en el intestino, las amastigotas se transforman en promastigota en el intestino medio o posterior, depende si es Viagnia o Leishmania. Los subgéneros: la división del intestino medio y migración a la proboscis por fisión binaria para terminar el ciclo. La fase infectante entonces es promatigota en la proboscis vector, y la fase diagnóstica generalmente es la fase amastigota en el ser humano. Aquí tiene la distribución mundial de la leishmaniasis visceral. En América, Europa y el norte de África predomina la infantum y la Leishmania chagassi, y la Donovani en África y en Asia Menor fundamentalmente. Aquí tienen los focos de leishmania en Venezuela. Existen focos en varios estados: Guárico, Portuguesa, Guanare, en la parte de el estado Bolívar, Sucre, Nueva Esparta, etc. Se han descrito entonces 4 focos: el central, Guárico, Carabobo, Aragua y Cogede; y oriental, Sucre, Monagas y Anzoátegui; el occidental, Lara y Trujillo; y en Bolívar. La variedad de especies y complejos que causan diferentes formas clínicas: tenemos la leishmaniasis visceral,
que es producida por Donovan, Infanto y Chagassi, la cutánea, que es la trópica mayoría etiópica, y la cutáneo mucosa, que es la brasilense, mexicana y amazonense. Aquí tienes las formas clínicas de la leishmaniasis cutánea: botón de oriente, úlcero chiclero. La leishmaniasis mucocutánea, típica en Brasil, se conoce con el nombre de espundia, y el calazar, que es la forma visceral o leishmaniasis sistémica. La cadena epidemiológica de la leishmaniasis está reservorios, que son hospederos definitivos, perros y zorros. El vector aquí en el Nuevo Mundo, Luxomia longipalpi o evansi, y el hombre hospedador accidental cuando entra al medio del vector. Entonces, las especies de vectores en conclusión son flebótomos en Viejo Mundo y Luxomia en Nuevo Mundo. La migración de la faringe de la promastigota metacíclico preparan al vector para su inyección. Estos promastigotas se reproducen en fusión binaria en el intestino, y cuando el mosquito vector pica, inyecta las promastigotas que van al sistema mononuclear fagocitario. La luxomia, entonces, en el Nuevo Mundo se conoce como GGN, titira, mosquito flebótomo. Son insectos hematófagos nocturnos con metamorfosis completa, por eso se llaman holometábolos. Se conocen cerca de 450 especies distribuidas en el continente americano y mayormente en las zonas tropicales y subtropicales. El género debe su nombre al médico y científico brasileño Adolf Luz. El Viejo Mundo, en conclusión, tiene a los flebótomos y las leishmanias Donovani infantum. En América es la Chagassi, que es igual que la infantum, más frecuente en niños, rural. La Luxomia longipalpi, el primario, vector primario, y Luxomia evansi, secundario. El reservorio silvestre son los zorros, acá en el Nuevo Mundo, el Calopes betulus, y el reservorio doméstico es el Canis familiares, que es el perro que vive en todas las casas. La forma del parásito, amastigota de 2 a 5 micras, se localiza en el macrófago del huésped, y promastigota de 10 a 15, que se encuentran en el huésped invertebrado y en los medios de cultivo. La leishmaniasis también afecta a los cánidos, a los perros, y es el principal reservorio en América. Produce dermatitis, atrofia muscular, alopecias y úlceras, y aparece el perro como que llama con sarna, pero eso es leishmaniasis canina, la alopecia, la onicogriposis, que es las uñas retorcidas y largas, y se distribuye en la forma selvática, rural, urbana e intradomiciliar. Los reservorios son los perros, zarigüeya, oso hormiguero y coatí. La etiopatogenia dependerá del germen, del huésped y de los factores ambientales. El germen tiene virulencia, depende del inóculo y el genotipo. El huésped, su inmunidad, sus enfermedades concomitantes, la nutrición, la edad, el sexo y la raza, y los factores ambientales, el clima, el estado sanitario deficiente, condiciones socioeconómicas bajas, pobreza, hacinamiento, promiscuidad, reservorio flebótomo en nuestra casa y los animales portadores. Fundamentalmente la fisiopatología tiene que ver con las interacciones del sistema de inmunidad innata y de inmunidad adquirida, la inmunidad celular mediada por los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno, y la inmunidad por los linfocitos B, produciendo inmunoglobulina G y M, y el linfocito T va a producir, dependiendo del estímulo TH1 o TH2, va a producir una serie de quimioquinas, interleuquinas, que a la postre van a provocar el control de la infección o la generalización de la misma. Entonces, fundamentalmente la respuesta a la infección de leishmania depende del lipofosfoglicano que tiene en su membrana, despierta la inmunidad a los macrófagos y las células dendríticas, produce interleuquina 12, activación de las natural killer.
Esto daría la destrucción del parásito. Sin embargo, la interleuquina 12 puede inducir una respuesta tipo H1. Los linfocitos TCD4 producen gamma interferón y factor de necrosis tumoral alfa, activando los macrófagos, y esto a través de mecanismos la vacuola parasitaria producen sustancias leishmanicidas como el óxido nítrico y sustancias de radicales libres. La interleuquina 4 produce una respuesta TH2. Los linfocitos CD4 producen ahora interleuquina 10 y factor de crecimiento beta, transformante beta, inhiben la producción de interleuquina 12 y de factor de necrosis tumoral alfa y gamma interferón, lo cual haría entonces que no se activen los macrófagos y los mecanismos leishmanicidas se pierden y se produce la infectación y las formas agresivas de la leishmaniasis. La leishmaniasis visceral entonces tiene una reacción celular, proliferación de histocitos, infiltración de linfocitos y células plasmáticas en las vísceras. Hay anticuerpos circulantes protectores y otros inespecíficos, hipergamma globulinema como inversión de la reacción albúmina globulina y fase terminal anergia por depresión celular, inmunosupresión. La afectación de los macrófagos con activación del CD4 desequilibra la vía de activación TH2 y disminución de la TH1, interleuquina 2, interleuquina 12 e interferón gamma disminuido, y con interleuquina 4 y factor de necrosis tumoral alfa aumentado genera una enfermedad grave. El diagnóstico de la leishmaniasis puede ser de forma directa viendo el parásito. Una vez obtenida una muestra, es el método más utilizado tanto por su facilidad y seguridad de ejecución como su sensibilidad. El aspirado de médula ósea da 80-90% de diagnóstico. El indirecto a través de la demostración de los anticuerpos, diagnóstico de leishmaniasis cutánea, la intradermorreacción del Montenegro o prueba de leishmanina, es una forma indirecta. Las pruebas serológicas a través de los anticuerpos se realizan por ELISA o de Western blot utilizando el marcador RK39, que es un antígeno específico para leishmania. Los métodos directos, en conclusión, son biopsia y aspirado. Los indirectos es serología. La lesión en médula ósea, vaso, hígado y ganglios y en la sangre se colorean con Ginsen o Romanowski, y en la anatomía patológica, cultivo y reacción de cadena de polimerasa son formas directas de evaluar la presencia del parásito. En la serología se busca el antígeno RK39 por Western blot y nos da el diagnóstico serológico. Y otros inespecíficos, la inmunofluorescencia indirecta, la ELISA o la aglutinación indirecta. La visualización directa del parásito en improntas de tejido de la lesión, lo cual se tiene con Ginsen o Romanowski o por medio de biopsia. Cultivo del protozoario también se hace, cultivo es bastante difícil, pero se cultiva en medios de cultivo de McNeil. Técnicas moleculares como la reacción de cadena de polimerasa para amplificar e identificar la ADN del parásito. Entre los métodos indirectos de diagnóstico se encuentran el método serológico tradicionales como inmunofluorescencia y la ELISA. La prueba de Montenegro es una intradermorreacción con la leishmanina, es la usada en el mundo y consiste en la inoculación de extractos parasitarios en la piel. Si el paciente es positivo a la leishmania, se genera una reacción de hipersensibilidad tipo celular tipo 4, caracterizada por rubor, tumefacción del área inocular a mayor de 5 milímetros. La aspiración de médula ósea buscando las formas a mastigota dentro de las células mononucleares, y este es el cultivo del parásito a través de el Nicole Novi McNeil, de las muestras obtenidas aspirado de médula ósea, de vaso, etc., y de los ganglios. Se cultiva en NN agar sangre Nicole Novi McNeil. La prueba de intradermorreacción de Montenegro, de leishmanina, la intradermo se realiza 48 horas después de haber aplicado la leishmanina, y la comprobación de la reacción
no es visual, se debe tocar una induración. Más de 5 milímetros de induración es positivo para intrarremo de reacción o leishmanina positiva. El diagnóstico diferencial de la leishmaniasis puede ser por procesos linfomatosos, hematológicos, leucemia, histoplasmosis diseminada y síndrome de esplenomegalia tropical por paludismo. La leishmaniasis visceral subaguda y crónica con brucelosis, histoplasmosis, mononucleosis, linfoma, leucemia, enfermedad mieloproliferativa, esquistosomiasis hepatoplénica y paludismo crónico. La aguda puede ser malaria, endocarditis, síndrome hemofagocítico, enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, tuberculosis, acceso hepático amibiano. Y la forma de leishmaniasis cutánea se debe diferenciar post-Salazar, que debe quedar con lepra y sífilis. El tratamiento de primera línea es antimoniato de meglumida, glucantime. La ampolla viene de 85 miligramos de 5 cc, un total de 425 miligramos base de antimoniato. La dosis es 20 miligramos por kilo diario por 28 días. El lestivogluconato sódico, pentostan, ese puede usar intravenoso, el glucantime no. La toxicidad de los antimoniales es importante, da cefalea, náusea y vómito, miaja, elevación de transaminasa, cardiotoxicidad y pancreatitis. La resistencia alta en India, en el Bihar o en Bangladesh, no permite el uso de antimoniales en la India para tratar la leishmaniasis. La leishmaniasis dérmica post-Salazar son secuelas de la leishmaniasis visceral que se manifiestan 2-3 años después del tratamiento de la leishmaniasis. Las lesiones dermatológicas pueden contener parásitos en gran cantidad, parásitos que escaparon a la acción de los antimoniales. En resumen, la leishmaniasis visceral, la primera línea es antimoniato pentavalente, 20 miligramos por kilo, igual que estivogluconato por 28 días. La anfotericina B es una forma es una polieno que se usa en el tratamiento también de los hongos sistémicos, pero también es útil en el Salazar. 1 a 5 miligramos por kilo cuando se usa la forma lipídica, o 0,5 a 1 miligramo por kilo cuando se usa la forma de desoxicolato de anfotericina. El sulfato de paramomicina se usa intravenoso o intramuscular, y el isotionato de pentamidina también, uso intramuscular e intravenoso. La dosis de la paramomicina es 15 a 20 miligramos por kilo por 21 días. Y la pentamidina es 4 miligramos por kilo 3 veces al día durante 7 días. Las alternativas orales es la miltefosina bioral, este es el único bioral. En el país se usa a partir de 2008, 2.5 miligramos por 28 días. La leishmaniasis cutánea, la primera línea es la antimoniato pentavalente, glucantime y intravenoso intramuscular, 20 miligramos por kilo, igual que para el estivogluconato, pero en vez de 28 días son 20 días la cutánea, la leishmaniasis cutánea. La alternativa parenteral es isotionato de pentamidina, 3 miligramos por kilo durante 4 dosis, después se baja la dosis a 2 miligramos por kilo por 7 días. La anfotericina desoxicolato se usa 0,5 miligramos por kilo por día, en total acumulada de 20 miligramos por kilo. Dentro de las formas orales que se puede usar es la ketoconazol, itraconazol, daxona y miltefosina, que ya lo comentamos. Ketoconazol 600 miligramos durante 28 días, tópico, y el itraconazol 200 miligramos 2 veces al día por 28 días, el daxona 100 miligramos 2 veces al día por 8 semanas, y la miltefosina 2.5 miligramos por 28 días. De esta forma tenemos diversos medicamentos que se usan en leishmaniasis visceral y cutánea. Las conductas con los antimoniatos pentavalentes hay que tener cuidado, producen arritmia, hay que vigilar el electrocardiograma, la invención de la onda T y propagación del QT, amenaza a muerte del paciente por torcida de Poix
o taquicardia ventricular bidireccional. Arritmias potencialmente letal inducen muerte súbita. Las dosis superiores a 20 miligramos de estivogluconato pueden producir esa toxicidad cardíaca. El embarazo no se administra estivogluconato, ya que se ha observado en tasa de aborto más de la mitad de las mujeres que reciben estivogluconato embarazada abortan. Y el mecanismo de acción de estos antimoniales inhibe la glicólisis y oxidación de ácidos grasos del parásito, con lo consiguiente descenso de la fosforilación del ADP a ATP, con lo que reduciría la formación de energía, lo cual podría eventualmente conducir a la muerte del parásito. Aquí tiene diferentes toxicidades de los antimoniales, de la pentamidina y la anfotericina B. Todos tienen toxicidad gastrointestinal, hepatotóxica, trombocitopenia, nefrotoxicidad y fiebre y leucopenia. La erupción cutánea generalmente en antimoniales y anfotericina B. La pancreatitis aguda, taquicardia, síncope, hipocalemia, sabor metálico, broncoespasmo y diabetes son los más raros. Sin embargo, la pentamidina muestra esa alta frecuencia de estos efectos adversos. El estivogluconato sódico es un antimonial pentavalente, mecanismo de acción igual que todo antimonial, inhibición de glicólisis, oxidación de ácido graso y disminución de la ATP y ATP. Se ha visto que algunos actúan a través de producción de radicales libres. No se absorben por vía oral, deben de usarse por vía endovenosa, se elimina rápidamente por vía renal y se convierte parcialmente en un antimonial trivalente de mayor toxicidad que se acumula en el hígado. Reacciones adversas gastrointestinales, dolores, rigidez muscular. Posteriormente pueden aparecer alteraciones electrocardiográficas que son reversibles, sin embargo pueden producir muerte súbita y arritmia por QT largo. La anfotericina B o el fungizone es un antibiótico efectivo para las formas mucocutáneas graves de leishmaniasis de forma visceral. Se presenta en frasco de 50 miligramos para diluir con solución glucosada. Se administra por vía intravenosa, lento en 4 horas. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo por kilo durante 28 días. La anfotericina liposomal, ambisone, es sumamente costoso, pero puede usarse en mayor cantidad. La dosis en promedio 3 miligramos por kilo día, los días 1 al 5, luego el día 14 y el día 21. En caso de toxicidad renal o cardíaca es necesario suspender su aplicación, especialmente cuando hay aumento de uricreatinina. Aquí tienen la dosis del tratamiento de anfotericina para la leishmaniasis cutánea, 0,6 miligramos por kilo, para la visceral hasta 1 miligramo por kilo. Y la leishmaniasis grave, anfotericina B, debe mantenerse en la gestante hasta el término del embarazo. Miltefosine es un análogo de la fosfocolina que se está empleando en el tratamiento de pacientes en India, donde hay una alta resistencia a antimoniales. El medicamento se presenta en cápsulas de 50 miligramos. La dosis se calcula a 2,5 miligramos por kilo por vía oral. El nombre es Impávido. Y Milteforan, ya sea para administración oral o vía intravenosa. Efectos adversos gastrointestinales, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, aumento de creatinina, enzimas hepáticas. La miltefosina es teratogénica, no está contraindicada en el embarazo. La paromicina es otro medicamento de leishmaniasis, se usa 2,5 miligramos por kilo por 30 días. Se ha visto aparecer ahora el mecanismo de resistencia para drogas contra la leishmania, y es el mecanismo a través de funcionamiento de bombas estructoras, las MDR y las MRP. Son dos formas o mecanismos a través del cual la leishmania logran hacerse resistencia a los medicamentos anti-leishmania. Y está demostrado que estos mecanismos
van a ir disminuyendo la efectividad de las drogas antileishmania. Otros mecanismos de resistencia está dado con disminución de la expresión de los lipofosfoglicanos de la membrana, disminución de expresión de fosfatasas ácidas, captura de folatos y nucleósidos, flujo de droga a través de las bombas de destrucción, MDR y MRP, fosforilación de la tubulina, niveles, actividad de dihidrofolato reductasa aumentada, lo cual hacen innecesario, no responden a los medicamentos antifolatos. Los efectos fisiológicos de la quimiorresistencia de leishmania que pudieran estar relacionados con una adaptación de ella a la presión selectiva que de las drogas antileishmania han hecho que la enfermedad comience a mostrar mayor frecuencia en las zonas donde ocurre leishmaniasis. Por eso aparece el tratamiento con interferón gamma, un estudio realizado. La inyección diaria de interferón gamma combinado con antimoniales pentavalentes ha demostrado una aceleración de la respuesta clínica e induce respuestas a largo plazo en 2/3 de los casos que no responden al tratamiento de antimoniales pentavalentes. Solamente el interferón gamma actuaría como coadyuvante, pero es altamente costoso y lo cual limita su uso en países tan pobres como la India o Latinoamérica. La vacunación contra la leishmaniasis todavía no se ha logrado elaborar una vacuna que cumpla con todos los requisitos necesarios para brindar protección específica y duradera. Se han utilizado diversos abordajes. La primera generación de vacunas estaba compuesta por parásitos enteros, muertos, y luego fueron probados como vacunas profiláctica y terapéutica. La segunda generación de vacunas consiste en proteínas recombinantes, poliproteínas, las vacunas ADN o células dendríticas cargadas con antígenos de leishmania. Entre las moléculas estudiadas está la glicoproteína 63 para inducir respuesta inmune. El doctor Jacinto Convie, venezolano ilustre, desarrolló por 25 años una inmunoterapia basada en cultivos promastigotas muertos que se inyectan junto con la vacuna de la tuberculosis, el bacilo de Calmette-Guerin, como coadyuvante. Y mediante el procedimiento se ha obtenido porcentaje de cura igual que el tratamiento con antimoniales pentavalentes. Y aparece la primera vacuna en Europa, Letifen, es la desarrollada contra la leishmaniasis canina. Esta es causada por la Leishmania infantum, está basada en una proteína recombinante. 72% de prevención de la leishmaniasis canina en zonas de alto riesgo de infección por Leishmania infantum. Protección contra la enfermedad desde los 28 días tras la vacunación y la única dosis anual confiere inmunidad durante 365 días. Esta es una vacuna para cánidos. El otro fenómeno que vemos con leishmaniasis es la coinfección de leishmania con HIV. 35 países alrededor del mundo han reportado la coinfección de leishmania visceral con HIV. Esto es un problema ya que el HIV y la inmunosupresión haría que el tratamiento de la leishmaniasis sería de por vida. Finalmente, la prevención y control. Uso de ropa que cubre las partes expuestas a la picadura de los flebótomos, aplicación de repelente. Para la protección de las picaduras intraductinales se recomiendan algunas medidas de prevención en la vivienda, como colocar mallas finas en las puertas y ventanas, el uso de mosquiteros impregnados con algún insecticida tipo permetrina, la aplicación diseñada por fumigaciones en la vivienda, mantener la vivienda libre de depósitos de leña, mobiliario y otros enseres que pudieran ofrecer cobijo al insecto, controlar eventuales infectaciones por ratas y ratones, madrigueras, establecer programas de educación comunitaria para el control de la vivienda y disposición de basura y atención médica precoz, mantener el control de mascotas, perros deben ser objeto de supervisión veterinaria periódica. En países como España, la leishmaniasis visceral se propaga entre los usuarios de drogas por vía intravenosa. Los programas para evitar el intercambio de agujas podrían limitar su transmisión. Y aquí tienen varios del Instituto de Malariología haciendo fumigaciones
Aquí está haciendo prevención contra el Chagas y contra la leishmaniasis. O sea, finalmente la conclusión es que es un problema de emergente salud pública, sobre todo la asociación VIH-Sida, leishmaniasis visceral y de tuberculosis. Hay una asociación también con leishmaniasis y tuberculosis. Tasa de mortalidad elevada cuando no recibe tratamiento, no se dispone de vacuna en humanos todavía, su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno es necesario para reducir mortalidad y el control adecuado de los reservorios y del vector sería una de las principales medidas para controlar esto. Es importante entonces que la leishmaniasis sea vista como un problema de salud pública y sea atacada por los diferentes programas del Ministerio del Poder Popular para la Salud.